Para vender hay que saber, pero no solamente con saber alcanza. Vemos todos los días que la actitud del vendedor es muchísimo a la hora de vender. Hoy un tema muy actual, psicología del vendedor con Cristian Messori. El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro, soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Hoy vamos a trabajar sobre psicología del vendedor. Voy a invitarlo a Cristian Messori, coach ejecutivo, con mucha experiencia en agro, que trabaja en mi equipo y en los talleres que hacemos él trabaja exactamente el tema de psicología de ventas. Así que bueno, Cristian, presentate un poquito mejor vos y arrancamos. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, me presento. Mi nombre es Cristian Messori, soy coach ejecutivo con una formación también de direcciones de equipo, formaciones de equipo. Estuve más de 30 años en el ámbito privado, en empresas de la maquinaria agrícola, armando equipos y tratando de llevarlos a un buen nivel. Este tema que traes hoy es muy importante en lo comercial y más en el agro, el tema de la psicología del vendedor. Cómo ese comercial va a abordar la venta con el productor agropecuario. Es un tema muy importante y forma parte de uno de los talleres que nosotros tenemos dentro del grupo de comerciales. Bueno, Brian Tracy siempre dice que vender es una transferencia de confianza del vendedor al comprador. El problema es que yo veo muchas veces vendedores que no se tienen confianza ni en ellos mismos, pobres chicos. Entonces es muy difícil que esa persona te transfiera confianza, ni hablar cuando vamos a comprar productos como son los del agro, que es una cosechadora que vale $500.000. Si el tipo que te la vende no te transfiere confianza. Va por ahí, porque los productos en el agro la mayoría son similares, los servicios también son similares, pero lo que cambia es la persona que lo ofrece. Y si esa persona no ofrece confianza, no genera una empatía, no genera un trato de cordialidad y de entendimiento con el productor, cuando el comercial se va del campo y la tranquera se cierra, el productor se queda pensando, ¿y este tipo me habrá escuchado? ¿Habrá entendido lo que yo necesito? ¿Me quiere vender lo que yo busco o quiere vender lo que él realmente quiere? Mirá, arranca inclusive antes, porque yo que trabajo todo el día con comerciales, me dicen muchas veces que no pueden ni llegarle al productor, no pueden ni llegar a que le abra la tranquera. Ya el productor no está en el campo, entonces ya lo primero que tienen que vender es que el cliente te reciba y esté abierto a escucharte. ¿Cómo puede hacer una persona para enganchar a otro simplemente por un WhatsApp? Yo creo que lo primero es establecer ese vínculo de cercanía. Muchas veces lo escuché de personas de mucha experiencia en el agro que van con estos comerciales que recién están arrancando en la parte comercial y más en el agro, van a visitar a un cliente y se bajan enseguida con su maletín y no vamos a vender, vamos a escuchar, vamos a entender, vamos a empatía. Y empatía no es simpatía, no quiero decir que sea algo igual, empatía y simpatía, no. Lo que hay que entender es verdaderamente qué está buscando ese productor, escuchándolo, poniéndose en lugar de él, porque ahí es también lo importante. Todos somos personas, somos diferentes y lo más importante acá, y yo lo recalco en el taller, es entender que ese productor es otra persona. Y si te dice que no, o la cuestión es que no va para el lado que vos querés, espéralo. Porque verdaderamente ahí se va a generar ese vínculo de confianza. Mira, hay dos momentos que yo veo que más le cuesta al vendedor. Uno es bajarse, lo que llamamos prospectar, ¿no? Bajarse por primera vez de la camioneta a hablar con un cliente. Eso es un miedo del ser humano. Uh-huh. Y el otro es el momento del cierre, el momento de ver si realmente te va a comprar o no. Ahí donde yo creo que son los momentos más críticos donde la confianza
afloja, a todos en algún momento nos temblaron las patas, tener miedo o un cierto temor no es raro, el tema es cómo procesar ese miedo y dónde poner el foco para que justamente no te bloquee. ¿Qué técnica se te ocurre a vos para manejar eso? Ese miedo lo primero que hay que hacer es transformarlo en energía para que te dé entre comillas, la fuerza para seguir adelante en esa conversación. Si te dice que no, no lo tomes a personal, no te lo tomes a título personal. Esa persona a lo mejor te está diciendo que no dentro de un contexto. Evalúa el contexto, fíjate qué es lo que realmente está pasando. A lo mejor tuvo episodios, no sé, un ejemplo, le pasó algo en su familia, tuvo un inconveniente con algo en el campo, se le rompió la máquina, la cosechadora la sembradora que se le iban a entregar en tal fecha no se la entregaron. Y hay muchas cosas en el medio. Entonces, lo importante yo creo que es eso, entender el contexto general por qué me está diciendo que no. Otro momento que por ahí yo veo que les cuesta mucho a los comerciales es el tema del seguimiento. Es decir, que yo siempre hicimos incluso un capítulo que hablamos de seguimiento, que hablamos que lo que es el follow-up para los yanquis, ¿no? Para el idioma inglés, que es estar en contacto, no el perseguir, pero sí tener derecho a mantenerse en contacto con el cliente y que por ahí algunos lo transforman, se bandean y lo transforman en una persecución, en un hostigamiento al cliente y el cliente escapa, y otros lo transforman en una indiferencia. Bueno, el cliente si quiere me va a llamar. Y a veces el cliente no me responde, y viste como el cuento del gato, que se baja y no le presta al gato y metete el gato. Bueno, sí. Es igual. El vendedor se empieza a hacer la cabeza y empieza a pensar, no, seguro que el cliente tiene otro. A veces el cliente, como vos decías, tiene una persona, tiene 1500 problemas y no tiene tiempo simplemente. Entonces, el follow-up, el seguimiento ayuda al cliente. Ayuda, muchísimo le ayuda. Yo te cuento una experiencia en estos últimos días que la he vivido. Hemos presupuestado a una empresa para hacer talleres y capacitación a sus comerciales. Le presentamos la propuesta, se la compartimos, se cortó la comunicación. Le empecé a escribir, no lo quiero llamar para no atosigarlo. Le empecé a escribir, si necesitas ver algo de la propuesta estoy acá, si quedó algo en el medio que no dijimos, vamos a verla, y no me contestaba, y así por mucho tiempo. Entonces, bueno, le vuelvo a mandar un mensaje ya un poquito más, no de presión, pero diciéndole, mirá, tengo que seguir con mi agenda porque verdaderamente la tenemos bastante apretada, quiero que vos estés dentro de esa gente que vamos a capacitar. Y automáticamente me respondió, 1000 disculpas, estuve con muchísimo laburo, se me fue una parte importante de la empresa, que era mi mano derecha, la semana que viene estamos retomando. Y así confirmó. Pero él después me pidió disculpas a mí de no poderme haber contestado. Importantísimo el seguimiento. Muchas veces lo vemos también con los comerciales que en regiones pequeñas, en pueblos pequeños, donde te cruzás con quien vos le querés vender, a veces es un medio como un compromiso, así, che, lo estoy apurando, estoy siendo cargoso, no quiero que me tomen como el cargoso, pero es importante, porque muchas veces, es como vos dijiste, ese cliente está en otra y para lo que a mí veo como importante, para él a lo mejor no, pero tengo que hacerlo entender que para los dos es importante. Nosotros trabajamos mucho con líderes comerciales también, y también es un desafío para el líder, que muchas veces siempre digo, ser buen vendedor es condición necesaria, pero no suficiente para ser un buen líder comercial. Y a todos los que hemos vendido durante muchos años, en un momento nos llega la posibilidad de liderar un equipo, ya sea porque emprendemos, ya sea porque en alguna empresa nos llaman para manejar un equipo, y nos encontramos con vendedores de todas las edades y con todas las situaciones. ¿Cómo manejás vos desde el lugar del líder? Vos sos un coach, sos un profesional, pero dame herramientas para que el líder detecte cuando sus vendedores están trabados por alguna cosa y hasta donde pueda un líder, porque hay un momento que quizás tenga que recurrir a un apoyo profesional, ¿cómo puede ayudarlo o qué herramientas le puede dar para desbloquearlo cuando el vendedor está bloqueado? Me ha pasado en lo personal, en el ámbito privado. Lo veo también ahora con líderes que están gestionando equipos comerciales.
yo creo que lo más importante en ese aspecto muchas veces, el líder no es esa persona que tiene que estar mandando, que tiene que estar diciendo vos haces tal cosa, vos haces esto. El líder tiene que acompañar a ese equipo comercial. Y la forma de acompañarlo es haciéndolo parte, escuchándolo, entendiendo, muchas veces desde, y lo vemos nosotros en las capacitaciones y en los talleres, nos encontramos que muchas empresas nos llaman desde la parte comercial, creyendo que el problema está en el área comercial únicamente, y a veces el problema no está en la parte comercial. Si bien es importante esto de poder vender, de poder ofrecer tus servicios, tus productos, pero muchas veces esas personas son humanas, tienen cuestiones, tienen temas, brechas que le llamamos en el coaching, y hay que tratar de descifrar esas brechas, porque a lo mejor está teniendo un obstáculo que le está impidiendo poder realizar de buena manera su profesión, su parte comercial, y esa brecha se trabaja, se acompaña, se le hace un seguimiento y verdaderamente cambian. Cuando detectan esa brecha y ven el obstáculo y que vos le decís, bueno, se puede solucionar de esta manera, con herramientas, involucrándolo en la parte comercial un poco más, escuchándolo un poco más, dándole a lo mejor que ese líder le dé un poco más de libertad a ese comercial, da buen resultado. Otro tema que yo veo son, y aparte me ha pasado a mí a título personal, las famosas creencias limitantes, ¿no? Que el coaching trabaja mucho, que es que uno siente que no es merecedor, no sabe lo suficiente. Además, estuve trabajando con algunos colegas del INTA, yo vengo del INTA, todo el que viene de la parte profesional siente que si no tenés 3 máster no podés ir a hablar con el productor. Y creo que es un error. ¿Cómo podés manejar eso? ¿Cómo identificás vos las creencias limitantes? ¿O cómo puede hacer un vendedor para encontrar qué es lo que lo está bloqueando? Mira, yo tengo un lema que es un poco lo que me instó a empezar con esta profesión del coaching. Todo nace con una buena conversación. Una buena conversación te lleva a detectar esa creencia limitante con una buena escucha de parte del coaching, dejar que el comercial o cualquier persona, lo que dije al principio, empatizar con esa persona, entender qué es lo que lo limita, por qué consecuencias esa creencia le puede llevar en su profesión, y tratar de derribar esa creencia limitante y hacerla habilitante. Que cuando el comercial o cualquier persona se tope con esa creencia que verdaderamente lo inhabilita o lo pone en una situación que no puede él salir de eso, tomar las herramientas que desde el coaching brindamos y hacer algo que lo limita, algo que lo habilite. Bueno, otro tema que pasa, porque hasta ahora venimos hablando del vendedor que tiene una psicología actual, digamos, que no logró desarrollar una autoconfianza, que le cuesta prospectar o que le cuesta cerrar. Estamos pensando en gente por ahí junior. Pero yo siempre me acuerdo de una época que Maradona erraba los penales. No sé si vos te acordás. Sí. Sí, Maradona erraba penales. Bueno, a veces a los vendedores también se les da rachas que no venden. Y llegan bloqueados porque, no se me da un resultado, no se me da un negocio. Se te cae uno, se te cae el otro y se te cae la autoestima. Y la verdad es que somos transparentes. El lenguaje no verbal, cuando uno está bajoneado y está necesitado, el otro, es muy difícil como jugar al póker, jugar al truco, el otro lo percibe. Sí, totalmente. Entonces, yo siempre digo, no poner, si bien uno siempre es resultadista, y el vendedor que tiene remuneración variable necesita vender porque reafirma su poder y también le da plata que necesita para pagar la escuela a los chicos, la obra social a fin de mes. Y a veces los resultados no se dan y uno anda seco, ¿sí? Sí. Y yo digo, olvidarse un poco los resultados y en ese caso y enfocarse un poco en la tarea. Es decir, si está más difícil vender y antes visitaba 10 clientes y vendía a 2, bueno, a lo mejor ahora tengo que visitar a 15. A lo que vos traes, y seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? De Maradona errando los penales, pero entrenaba. Claro. Entrenaba para no volver a cometer y volver a errar penales. Eso muchas veces pasa con
los comerciales de cualquier tipo, saquémoslo del agro, pero todo equipo comercial, hoy están en una zona de confort. Muchas veces están, y lo vemos con equipos comerciales no solamente de Argentina, sino de diferentes países que estamos trabajando, están en una zona de confort. Están cómodos donde están y no, a lo mejor, un tema que tocamos recién, esa creencia limitante, o lo ven al cliente como un gigante que no se animan a abordarlo, por una situación, por una creencia seguramente, o por alguna situación que a lo mejor fueron 3, 4, 5, 6, 7 penales con Maradona y lo erraron los 7, y en el 8º fue el gol del campeonato del mundo, y en esta visita a lo mejor se concreta ahí. Pero eso hay miedo escondido atrás. Claro. Y ese miedo muchas veces hace que esos comerciales reaccionen con no ir, con no buscar de vuelta la oportunidad de poder convertir. Hace poco en una entrevista con un equipo comercial me asombró, antes hablábamos de la edad de los comerciales, ¿no? Me asombró un comercial, 23, 24 años, donde me dice, yo no quiero ir a venderle al productor. Yo lo quedé mirando, ¿cómo no le quiere vender? ¿De qué te dedicas? No, nosotros vendemos maquinaria y herramienta, vendemos productos, vendemos semillas, fertilizantes. ¿Y cómo que no le querés vender? No, dice, yo quiero saber qué piensa ese productor, qué necesita, qué le puede hacer falta. Y después de mi abanico, empezar a ofrecerle. Digo, la verdad que me sorprendió por la edad. Porque, sí, claro. Lo que vos decías recién, ¿no? Esa necesidad de generar dinero, y más en esa edad que los que pasamos por esa edad ya queremos ese dinero fácil, llamémosle, o buen dinero, pero la verdad que hay generaciones que tienen otra mirada. Bueno, lo que pasa es que ahí también yo siempre lo nombro, y creo que en un capítulo de acá del podcast lo comenté, hay un dolor original del vendedor del agro, del vendedor en general, ese estereotipo del vendedor pesado, perseguidor. Y en agro, que hay muchos veterinarios, muchos agrónomos, otras vez venimos a la parte técnica, no solo no recibimos formación comercial, sino que recibimos una deformación, porque nos hicieron creer que vender es engañar a las personas, y estamos lejos de eso, ¿no? Sí, y llegan muchas consultas de agrónomos, de ingenieros recién recibidos y de mucho tiempo recibidos, consultores también agrónomos, que no tienen esa herramienta comercial, y me dicen, pero yo sé un montón del producto, sí, pero muchas veces lo técnico te sirve para apalancar una venta, pero no tenés la herramienta comercial. Le hablas de seguimiento, no saben lo que es, confunden la palabra cliente con alguien que ya le dieron un folleto, no entienden la importancia de hoy en día de apoyarse en redes sociales, no entienden de que hoy una herramienta de inteligencia artificial te ayuda en tu gestión del día a día. Entonces, cuando empiezan a ver esas cosas y ven que otros de su mismo rubro, un agrónomo o un asesor, se ha capacitado comercialmente y ven los resultados, ahí empiezan a ver que realmente entienden que no tienen esas herramientas comerciales. Hoy necesariamente, volviendo a lo que vos decías de redes sociales, yo creo que cualquier vendedor tiene que generar autoridad. Para generar autoridad tiene que trabajar, así como trabaja la marca de su producto, tiene que trabajar su marca personal. Y hay un capítulo que hablamos de marca personal, le pido que no lo vio, que lo vea, porque es fundamental manejar la marca personal, porque eso te da autoridad y hace que te abran las puertas. Yo siempre digo, la primera fase no es vender el producto, sino venderte a vos mismo, en el sentido de, che, ¿vale la pena escucharlo a este loco? ¿Vale la pena darle una entrevista? Bueno, parece interesante lo que da. Va Entonces, por ahí. El otro día también en una charla con un comercial, donde la empresa que él está trabajando vende productos, marcas reconocidas ya en el mercado nacional y en países también limítrofes, y le pregunto, che, ¿vos qué es lo que querés lograr? ¿Querés imponer la marca o te querés imponer vos como comercial en esa marca? No, dice la marca. No, digo, la marca ya está impuesta. La marca X ya está impuesta, ya está, ya la conocen, sabe cómo funciona, sabe lo que es la marca. Digo, pero vos no te conoce nadie como el comercial de la marca X, ¿o te conocen? No, me dice, bueno, entrená tu marca personal. Cuando alguien piense que tiene que adquirir un producto de la marca X, que piense en Juancito. Yo siempre cuento una anécdota que una vez fuimos a vender un tractor a Bahía Blanca,
porque bueno, acá en zona núcleo había una sequía terrible, y fuimos a Bahía Blanca. Nosotros teníamos un susto bárbaro, porque un tipo me va a venir a comprar un tractor de Bahía Blanca a Rosario, y el cliente estaba más asustado que nosotros. Estos rosarinos come gato van a venir a venderme el tractor. Pasa eso. Resultó que el padre me había visto, yo en esa época hacía unas participaciones en el programa de Paulo Blanco, Chacarero TV, hablando de ventas y demás, y el tipo me había visto, usted sale siempre en Canal Rural. Entonces, ¿viste el viejo? Mirá, Canal Rural. Bueno, se dio vuelta la reunión, el tipo enseguida sacó chorizo, empezamos a comer chorizo con galleta, le vendimos el tractor, todos amigos. ¿Por qué? Porque ese fenómeno se llama microestelaridad. O sea, para ese tipo me había visto en televisión. Sí, era una figura. Era una figura. Sí. Pero digo, yo voy a salir en Canal Rural un pod de 8 minutos. No importa. El tipo ya me había visto. Entonces, siempre digo, hay que animarse a poner un poco la cara. Es que lo vemos también con los productores. Muchas veces, hace poco tuvimos en una capacitación de una empresa, fabricante de maquinaria agrícola, y ellos, la empresa de fabricante muchas veces ve también que el productor se hace dueño de sus proyectos. Esa máquina la diseñé toda yo. Claro, sí, contamos. Y entonces, de los dos lados es bueno esa microestelaridad también. O bien, seguramente en alguna feria, en alguna exposición, que un titular de la empresa esté presente en el stand, que pueda tener cercanía con el cliente, con clientes que realmente son importantes o clientes que hacen que la marca siga trayectoria en el mercado. Sirve mucho, esa presencia sirve mucho. Sí, y todo eso se construye, hablamos el otro día en un capítulo de social selling, de interactuando. O sea, las redes sociales no son solo para ver, tampoco son solo para postear yo, sino también para interactuar con el otro. Che, mi productor publica que le rindió en el maíz. Che, qué lindo que está, interactuar, cómo lo hiciste, cómo lo rotaste. Al productor necesita también ser reconocido. Entonces, esa interacción te enriquece y te pone como un par. Sí. Entonces, y eso vos fíjate que nosotros también lo vemos en los talleres, el networking que se genera entre los participantes, porque son talleres que hay desde comerciales del agro, veterinarios, agrónomos, maquinaria agrícola, vendedor de semillas, fertilizantes, lo que se te ocurra. Hasta veterinarios también tenemos en los... y se genera un lindo networking y compartir. Y empiezan a buscarse en las redes sociales, empiezan a ver qué hace cada uno. Eso después termina funcionando como una, bien lo dice la palabra, como una red de sostén, muchas veces porque a alguien se le presenta algún problema o alguna cuestión, se comparte en el taller, se comparte en el grupo, y lo que para mí a lo mejor es un problema, el otro tiene la solución, y así. Y se van, sosteniendo. El problema no es tan raro que otro también pasa, exacto, ¿no? Sí. Sí, verdaderamente. Pues yo siempre digo que el networking, la marca personal y la inteligencia de mercado son 3 patas del mismo banquito y van muy relacionadas, porque en la medida que yo tengo marca personal es más fácil hacer networking, porque la gente quiere hablar conmigo. Totalmente. Y cuando hago networking me entero de cosas. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿A dónde va? Entonces me transformo en alguien interesante. Los brasileños dicen, hay que ser interesante y no interesoso. Quiere decir, la traducción sería no interesado. O sea, el cliente tiene que verte como una persona interesante y no interesado. Bueno, para ir redondeando, el otro tema que yo veo es cuando ya, que creo que también es, corregime si no es así, pero es el tipo que es soberbio. En realidad, el que mucho alardea porque poco, como dice el dicho, poco tiene, no sé. Exacto. Hay una inseguridad en el soberbio, en el canchero. Sí. Se ven algunas marcas famosas de tractores, el vendedor de camionetas, ese tipo, viste, un poco creído, que cree que eso lo acerca al cliente o que el cliente va a decir, mirá qué capo que es este tipo. Sí, y volvemos al principio. ¿Vos crees que eso genera confianza en vos, productor? Nada, bueno, nada. Porque directamente cuando el productor o tu cliente ve ese tipo de personalidad, porque ese comercial está escondido detrás de una máscara, de una estructura, de una armadura, creyéndose canchero, creyéndose superior. Entonces lo que logra con eso es que el cliente se cierre y no haya conversación. Puede haber conversación superflua del clima, del fútbol, no sé, de lo que se te ocurra, pero no la conversación comercial, porque ese cliente no se va a abrir a ese tipo de personas. Hay una paradoja que yo siempre digo,
el vendedor tiene que dar su mejor versión. Todos nosotros tenemos un personaje, ¿sí? A ver, yo en mi casa ando en remera y tengo una que tiene agujero. Ahora, cuando vengo a grabar el podcast, trato de ponerme una camisa más o menos nueva, una camperita, ¿sí? O subir cierre para que no se vea el agujero. Para que no se vea el agujero, claro. Porque uno trata de dar su mejor versión, es un respeto al otro. Esa misma atención que uno tiene antes de dar una charla. Uno se pone un poquito nervioso antes de visitar a un cliente. Y Sergio, vos tenés 30 años vendedor, ¿te pones nervioso? Sí, me pongo un poquito nervioso, como dijiste. Pero es el combustible que tengo para ir para adelante. Y no, eso no quiere decir que no hay que ser auténtico. Si yo me quiero mandar la parte de algo que no soy, y ya sea en el podcast, ya sea en un taller, o ya sea hablando con un cliente, el otro te saca la ficha en 5 minutos. Sí, entonces, totalmente. Hay que mantener la autenticidad, pero hay que dar su mejor versión. Entonces yo siempre digo, cuando uno va al campo, porque viste, el ingeniero agrónomo también, hay mucho que hacen el culto al zaparrastroso, ¿viste? Que cuanto más roñoso y más transpirado está, y barba de 3 días, los pelos, parece que es mejor ingeniero agrónomo. Y no tiene por qué. O sea, yo siempre digo, bueno, Sergio, pero estoy todo el día en el campo, me chivo, voy a hablar con el cliente. Negro, tenés una remera limpia atrás, ¿sí? Sí, aparte te pones remera limpia, te pasaste desodorante. Totalmente, sí. Aparte hoy tenés una camioneta con aire acondicionado, no vas a caballo en el medio del campo. Bueno, pero esa recorren el lote. Pero también, pero podés tener una muda más de ropa si tenés que estar presentable. Exactamente. Son cosas propias de un buen profesional también. Exacto, la imagen ayuda, abre puertas. Siempre que, por eso digo, sin perder la autenticidad, porque la autenticidad es clave, uno tiene que dar la mejor versión de uno mismo. Y algunos tips que yo te digo, los que hago yo, y siempre lo digo en los talleres, antes de bajarte del auto, primero tenés que tener un objetivo. Bueno, todos me dicen, pero el objetivo mío es vender. Ok, pero de acuerdo a cómo está en el avance de esa conversación, vos vas con distintos objetivos. Sí. Yo la primera vez que voy a ver un cliente, no le voy a vender una cosecha que vale $1.000.000. Pero yo una vez vendí uno. Sí, pero no se la vas a vender. O sea, entonces la primera reunión, como dijiste, ni bajo con el maletín. No, voy a hacer, el objetivo es hacer la conexión. Después voy a pedir que me deje ir a ver la usada o hacer el análisis en suelo. Y después el objetivo va a ser que me permita presentar el producto. Y después, a lo mejor un día, ojalá, bajo con el objetivo de hacer un cierre. Sí. Pero cuanto más alto es el valor de la venta, más tiempo lleva. Es así. Sí, igualmente hoy también en el agro lo vemos con comerciales de nuestro país y comerciales de otros países también que estamos trabajando. Nos encontramos que hay jugadores adentro de la cancha, llamémosle así, que hoy tienen una función principal y preponderante. El asesor, el agrónomo, financieros también, que nutren de información a ese productor, y yo como comercial tengo que tratar de vender la misma propuesta con diferentes lenguajes, para llegarle al financiero, para llegarle al capataz, para llegarle al agrónomo, a diferentes asesores. Bueno, eso es una clave importante, o sea, que tiene que ver con la autenticidad de dar su mejor versión. También, lo que vos decís, es muy importante, que es adaptar mi lenguaje, mi comunicación al cliente. Yo a un financiero no lo voy a convencer desde lo emotivo. Mirá, me tenés que comprar determinada marca porque Juancito, el abuelo de Pedrito, ya la tenía. No voy por ahí. El loco me compara 2 o 3 presupuestos en un ratito y chao, listo, me limpió. Entonces tengo que ir de diferente manera para poder entender y qué le puedo vender. Igual que al agrónomo, igual que al capataz. Entonces tengo que adaptarme a esa situación. Entender con lo que yo decía al principio. Entender ese contexto general de la situación. Bueno, y otra cosa, yo, por ejemplo, antes de bajarme el auto, me autoarengo. O sea, vamos, Sergio, me pego un poco en la cara si estoy medio dormido, para ocupar el espacio, ¿sí? Respirar. La autoconfianza es fundamental. Es fundamental. Eso se transmite. Sí. Entonces, a veces yo estoy bajoneado y, bueno, tengo, como me imagino, le pasará al gordo Moldaz, que tiene que dar, no todos los días estará contento. Sí, totalmente. Tiene un teatro con 500 personas y tiene que contar triste. Y hará su mejor versión sin perder su autenticidad. Sí. Su mejor versión. Es así. Bueno, gente, gracias, Cristian, por estar acá. Espero que les haya contribuido a la duda y a alguna idea también. Sepan que todo esto se trabaja, que el problema de la psicología del vendedor no te pasa solo vos, no te pasa solo por ser junior, no te pasa solo porque tuviste una mala semana, un mal mes o un mal año. Eso se trabaja y se puede superar. Sí, totalmente.
Nosotros, por eso digo, en los talleres para comerciales, este tema lo tenemos dividido en 2 talleres, porque verdaderamente lo creemos necesario para poder entender las dos miradas. La mirada del comercial primero y la mirada del cliente o del productor. Hay que entender las 2 miradas para ver dónde pueden esas miradas conectar y enamorarse, digamos así, y poder llegar a una buena venta y seguramente para el que compren una buena compra. Sí, y a una buena relación, porque no nos olvidemos que en el agro vendemos y queremos volver a vender al mismo cliente. Entonces, siempre hay que vender cuidando la relación. Es un error gravísimo ese de que yo intento una venta, no la puedo lograr y me olvido de esa persona. No vuelvo a preguntarle a la semana. Por a lo mejor esa persona me comentó, mira, tuve un inconveniente, no me entregaron la sembradora en tiempo y forma. O le compré la competencia. Listo, está bien. Okay. Pero yo ponele, al mes y medio, te entregaron la competencia, te entregó la máquina, pudiste sembrar. Entonces el tipo, ese productor no se siente solo. Dice, me escuchó cuando yo hablé, estuvo conmigo en ese momento. No es que me quiso vender su producto o su servicio, me escuchó. Y eso vuelve a acercar también. Exactamente. Bueno, si te quedaste hasta acá, te agradecemos mucho. Espero que algo de lo que hayamos hecho te resonó. Si te quedaron dudas, no tengas problema de dejarnos comentarios. Nos encantaría responderte, tanto yo como Cristian. Uh-huh. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo. Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, porque estas conversaciones siguen luego fuera del micrófono, con un mate o un café de por medio. Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.